Bueno, antes de comenzar, quiero saludar a las personas que ya se están conectando, a Blanca Ortiz, a Gabriela Alcántara, Verónica Valentín y a Lorena Marcel. Muchas gracias a las personas que ya se están conectando en este momento. Y bueno, pues comenzamos nuestro foro de inspiración del día de hoy con un panel de súper lujo. Tengo a dos grandes amigos, dos grandes profesionales, con los cuales voy a tener el honor de platicar un documental que fue sumamente complicado analizar y sumamente complicado, creo que hasta ver. Así es que el día de hoy doy la bienvenida a querido amigo Ignacio Pérez Salazar Marina, empresario y emprendedor en el área social. Nacho, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, Cris, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos al doctor Javier Guevara, Fellow American Academy of Family Physicians, gran amigo, compañero desde la infancia en la escuela y bueno, ahora nos representa de una manera muy honrosa en Chicago. Javier, muchas gracias por acompañarnos. Cristian, muchísimas gracias por la invitación. Sí. ¿Sí? Sí, Nachito, te escucho. Lo que pasa es que lo estoy oyendo como 3 veces. Yo te recomiendo que cierres la página de Facebook y ya nada más te aboques a el Zoom. Ahí están. O sea, trata de cerrar la página de Facebook. Sí, ya, gracias. Sí. Y bueno, pues comenzamos hoy, jueves 3 de septiembre, este foro de inspiración, el documental Dime quién soy. Dime quién soy es la historia de dos hermanos gemelos, donde uno de ellos pierde la memoria tras sufrir un terrible accidente y se revela un oscuro secreto familiar que Marcus, uno de los hermanos, le oculta a Alex, justamente al hermano que sufrió este accidente. Quiero saludar antes de continuar a Carolina Barrera, a Vane Ramos, que ya se conectó, a Marlene Trujillo, a Rocío Castillo y a Enrique Ramírez. Muchas gracias a todos los que el día de hoy nos acompañan. Bueno, dice Alex, después de que sufre el accidente, no sé quién soy, quién realmente soy, el verdadero yo. Y ahora, para aquellos que no vieron el documental, ahora verán por qué. Marcus tiene secretos del pasado de Alex. La pregunta es si vale la pena revelarlos a 20 años de los acontecimientos o pueden estos causar mucho más daño. Entonces empezamos tal como el documental en el sentido cronológico. Acto 1, Alex. En 1982, Alex Lewis sufre un accidente donde solo recuerda abrir los ojos en un hospital y solo recuerda que reconocía a su hermano. Es decir, él sufre un accidente automovilístico y tras despertar está en el hospital y puede solo reconocer a su hermano y justamente porque es su gemelo. Él dice, ser gemelo significa que nunca estás solo. Aunque no sabía qué pasaba, sabía que podía confiar en su hermano. Luego vio a una señora a la que no reconocía y le dijo que era su mamá. Dijo, soy tu mamá. Pero lo más importante es que tampoco sabía quién era él, ni cómo se llamaba, ni dónde vivía. Todo aquí en su cabeza había desaparecido. Entonces él decía, imagínense un espacio negro y vacío, un lienzo negro, porque eso fue lo que le pasó a él después del accidente, un coma del cual no estaban seguros el daño ocasionado a nivel cerebral. Lo llevaron de vuelta a casa con una extraña, que era su mamá, a una casa que no sabía si era la suya, y para él era intimidante, era confuso. Él tenía apenas 18 años, pero tenía la edad mental de un niño de 8 años, tras haber sufrido este accidente. Se le debía explicar todo, desde dónde estaba el baño hasta su propia casa. Su cabeza estaba en blanco, sin recuerdos de su pasado, ni amistades, ni noviazgos, ni escuela, nada. Justo estos elementos que te hacen ser quien eres, tu pasado. Sus padres
no sabían cómo lidiar con la situación. Su padre se comportó distante, su madre no quiso aceptar que su hijo no la reconocía, pero con su hermano gemelo eso fue diferente, porque él era la única persona que él reconocía y le ayudó y le enseñó desde comer hasta dónde estaba todo en su casa. Aprender a andar en bicicleta. Para él, para Alex, el mundo parecía aterrador, pero con su hermano todo era un poco más fácil. Él decía que la televisión le ayudó un poco a comprender la dinámica del mundo, a ir adquiriendo una vez más una identidad personal. Y justamente hablando de la identidad personal, y sin antes adelantarnos cronológicamente a los eventos del documental, quisiera comenzar con la primera pregunta poderosa para mis invitados. ¿Qué representa la identidad personal? ¿Es el resultado de tu pasado o es una condición que se genera en el presente? Javi, me gustaría que comenzáramos contigo. Platícanos. Para ti, ¿qué representa la identidad personal? Sí, pues muy buena pregunta, la verdad, para empezar. La identidad personal, lo sabemos que lo representa no solamente lo que está ocasionando, lo que ocurre en este momento. Son nuestras memorias, son lo que esperamos en un futuro, son lo que determina, pues, quiénes somos, ¿no? Y lo cambiamos, lo vamos modificando, lo vamos creciendo del día al día. Definitivamente influye el pasado, pero eso no tiene que dictar cómo va a ser el futuro. Para mí, por eso la identidad personal es representada con el pasado, influyendo en el presente, pero que lo moldeas del día al día. Y dime una cosa, realmente podemos hablar de que el pasado lo forja, pero que también el presente tiene mucha influencia en él, ¿no? Sí, día a día lo que nos ocurre, lo que vemos, lo que experimentamos, las relaciones que tenemos, las conexiones que logramos realizar, lo que nos pasa del día al día en nuestra familia, en el trabajo, en la casa, etcétera, incluso personal, intrapersonal, nos va moldeando, nos va haciendo quienes somos. Así es, así es. Mi querido Nacho, platícame para ti, ¿qué representa la identidad personal? Bueno, la identidad personal para mí es la manera de ser única y particular de cada persona. ¿Ok? Es algo único que tiene cada persona y se va formando durante cómo va pasando tu vida. Influye mucho el pasado, porque dependiendo del pasado vas adquiriendo tú una identidad en el presente. No sé si me explico. Claro. O sea, de la identidad que tienes hoy depende mucho de lo que te haya pasado antes, de tu pasado. Así lo veo yo. Yo estoy totalmente de acuerdo con ambos. Nada más quisiera agregar un tema muy particular. Y justamente en esta semana que se trató mucho a través de las redes, en nuestras redes, el tema de la identidad personal. Hoy en día, y más en esta época en la que estamos viviendo una era complicadísima por este tema del coronavirus, el tema que luego resulta que es el asunto de la crisis económica, la crisis de salud. Creo que la gente tenía una de dos: encerrado en sus casas, reencontrar su identidad personal o perderla. Y creo que a mí me pasó, por ejemplo, en algunas sesiones que me tocó dar de coaching, que veía que las personas se perdían, o que más bien se daban cuenta en ese momento que siempre estuvieran perdidas en cuanto a su identidad personal. Y eso me refiero a que sí, en efecto, el pasado pues te forja, ¿no? Cada segundo que va pasando de tu vida te va enseñando algo, ¿no? Entonces, algo bueno, algo malo, algo que te marcó de manera positiva o de manera negativa, y te va generando tu identidad personal, ¿no? Pero también la identidad personal tiene mucho que ver con las personas con las que te relacionas, ¿no? O sea, tus papás, tus hermanos, tus amigos, relaciones de amistad o relaciones inclusive de amor. Y todo eso es como un aglomerado que es lo que conforma tu identidad personal. Pero ¿qué pasa cuando una persona, y eso pasa mucho con los jóvenes, creo que ambos alguna vez cuando estuvimos en esta juventud de la adolescencia,
y muy puntualmente yo creo que tú, Javi, que ves el tema de la familia, tú como doctor en Chicago, estos jóvenes de entre 12 a 15 años, que el día de hoy se preguntan, hoy más que nunca, ¿quién soy, no? O sea, y el quién soy va muy relacionado a dónde voy, para qué vine a este mundo, cuál es mi función, cuál es mi meta. Y entonces se empiezan a atacar a sí mismos pensando en que tienen un camino que seguir y de repente cuando ese camino no es el que ellos esperaban, se decepcionan de sí mismos, se decepcionan de su entorno, pero creo que ellos están viviendo una situación diferente a la que nosotros vivíamos. Creo que sí es muy importante que hoy más que nunca los padres estén presentes en la vida de sus hijos, no solamente para apapachar y escuchar, también para llamar la atención, también para tener un poquito el brazo fuerte, porque esa identidad personal, hoy más que nunca, yo considero que se tiene que forjar a base de carácter. No nada más la juventud, yo creo que todos nosotros necesitamos fortaleza y carácter para que nuestra identidad personal se nutra, crezca y no se deje doblegar por todo lo que está pasando. Cada vez esta avalancha va a ir más grande, va a ir creciendo esta bola de nieve. Si no estamos preparados, si no entrenamos la mente para eso, entonces la identidad personal se va a perder y ya no va a ser personal. La identidad va a ser de todos menos tuya, tu propia identidad, ¿no? Digo, no sé si quieren ustedes añadir algo con respecto a este tema. Sí, no, definitivamente de acuerdo contigo que los padres influyen mucho en nuestra identidad personal. Sabemos que desde la infancia, a partir de los 4 o 5 años, los niños empiezan a desarrollar una forma de tratar de identificar quién soy yo y qué rol me toca, ¿no? Imitamos a papá, imitamos a mamá, nos empezamos a poner la ropa de los papás, empezamos a entender quiénes somos en este mundo. Dado los 7, 8 años es cuando empezamos una identidad más profunda, un ser de, bueno, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que representa. Yo sé que papá es, en mi caso, por ejemplo, médico, sé que mamá es enfermera, pero ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis intereses? En la adolescencia, 8, 9 años en adelante, empezamos a entender nuestro rol dentro de la sociedad, dentro de nuestros compañeros, atracciones, etcétera. Todas esas etapas también pueden ser influenciadas no nada más con nuestro ámbito ambiental, ¿no? Con donde crecemos, la escuela, los padres. Definitivamente los padres tienen una influencia desde pequeños. Lo importante aquí es, y con este documental, por eso siento que es un documental con varios aspectos padrísimos de cubrir, la importancia del rol de los padres en la identidad de nuestros hijos, donde no tenemos que imponer, no tenemos que cuadrear, no tenemos que de una forma forjear a cómo nosotros pensamos que es importante nuestros hijos se desarrollen, sino estar ahí como padres para alentarlos a encontrar su propia identidad y como protectores, ¿no? Estar monitoreando que, bueno, dar esas respuestas. Tenemos todos siempre preguntas, así como él lo pasó. En nuestro caso, Alex, eso le pasó, en volver a empezar de cero, en tener que empezar bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué parte tengo en esta familia, en este mundo? ¿Cuáles son mis intereses? De la misma forma, y que la misma forma su hermano lo hizo, los padres tienen que ser. Pero aquí hay un punto importante, ¿no? Tienes que entender que tus hijos son una persona independiente, son una persona, aunque provinieron de ti, son diferentes y ellos van a tener su propia identidad. Y como padre, lo importante es motivarlos a que ellos identifiquen su propia identidad y monitorear que sea dentro de los parámetros de tu cultura, de la cultura dentro de la familia, de los valores dentro de la familia, etcétera. Estoy de acuerdo. Sí, Javi, totalmente de acuerdo, sí. Bueno, sí, Nachito, dinos. No, yo lo quería comentar, que tú comentaste antes que la identidad forja el carácter de las personas. O sea, la identidad y el carácter vienen más juntos con pegados.
Así es. Y en estos momentos, bien lo comentaste, uno tiene que tener cuidado con los niños chiquitos para que encuentren su identidad y forjen su carácter. Sí, porque les viene una avalancha brutal. Y bueno, si para nosotros fue difícil, para ellos va a ser más difícil, ¿no? Pero no imposible. Antes de continuar, quisiera saludar a Pepe Mundo Danger Powers, que nos está siguiendo en este momento. Vane Ramos comenta, tremendo documental, brutal la historia, así es. Saludos a Sandra Cid. Celia Carredano dice, vamos Nacho. Diego PSM, saludos a Alonso Pérez Salazar, que también saluda al querido Ignacio. Carolina Barrera, Loli Pérez Salazar, Mar Núñez, dice, muy cierto, Doc. Y bueno, pues continuamos con el tema del documental. ¿Qué le pasó a Alex? Pues mentalmente, en un mes, gracias a su hermano, él subió de tener 8 años a 15 y se empezó a preguntar quién era realmente. Su hermano le explicaba de las vacaciones que pasaron juntos, le platicaba de su pasado, los acontecimientos que los hicieron ser quienes eran. ¿Cómo era la dinámica? Él le daba una foto y él creaba una memoria alrededor de ella. Es decir, le platicaba, pues aquí estamos tú y yo. ¿Qué pasó ahí? Pues en este viaje, tú y yo jugamos, hicimos esto, nos la pasamos muy bien con nuestros papás y fuimos de viaje a Francia, donde sea, ¿no? Entonces, él decía, yo le empecé a reimplantar a mi hermano su memoria. Marcus empezó a hacer eso. Marcus le pintó una imagen ideal de una familia ideal. Había reglas muy estrictas y muy raras en su casa que Alex no podía comprender. Por ejemplo, no podían ir a la planta alta, no podían comer con sus padres, había partes de su casa, la gran mayoría de su casa, donde no podían entrar, y muy específico todo lo relacionado con su papá. Su papá era una persona atemorizante, y Marcus le decía a Alex cómo se debía de comportar cerca de su papá. Ellos vivían en un cobertizo, pensando que era un lugar normal o común para que vivieran 2 jóvenes. Prácticamente vivían aislados de la casa. O sea, la casa era de los papás y el cobertizo era de ellos, era su casa. Después de unos meses, Marcus se llevó a Alex a conocer a sus amigos y pues era abrumador para Alex aceptar amistades que no recordaba. Inclusive aprendieron a construir un sistema donde él podía conocer a gente nueva y justo antes de conocerla, le decía un breve resumen. A ver, vas a conocer a esta persona, a esta persona anda con ella, esta persona, lo que sea, ¿no? Le daba un pequeño brief de lo que pasaba para que pudiera tener una conversación, ¿no? Inclusive algo muy, 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 muy chistoso es que él tenía novia y no la conocía, o sea, la volvió a conocer en una reunión. Entonces Alex decidió tomar fotos de todo para no olvidar, para no volver a olvidar. Cuando ellos tenían 20 años, su papá estaba muriendo de cáncer de páncreas y pidió que lo disculparan. Justamente en su lecho de muerte les pidió que lo disculparan por su comportamiento, por haber sido una persona tan alejada de ellos y también tan fuerte, tan fuerte, pero no en el buen sentido. Es decir, que no los apoyaba. Era un papá complicado, ¿no? Alex lo perdonó, pero Marcus no. Hay que entender que para Alex pues, nada más llevaba 2 años de conocer a su papá. Marcus llevaba toda su vida, ¿no? Cuando murió su papá, pensaron que las restricciones de entrar a lugares en su casa pues, se terminarían, pero al contrario, su mamá seguía escondiendo algo y ahora las restricciones eran peores. 5 años después de este acontecimiento, su mamá enfermó de un tumor en el cerebro y falleció. A Alex le llamó mucho la atención que Marcus no mostró ninguna emoción cuando murió su madre. Regresaron a casa para limpiarla, ya nada más ellos 2. Empezaron a encontrar dinero que estaba escondido en algunos lugares, había artículos raros, y en el ático estaba escondida
toda su infancia, regalos nunca abiertos de familiares, porque sus papás al parecer nunca dejaron que ellos tuvieran pues una Navidad normal. Encontraron regalos que les mandaban personas y que nunca fueron abiertos. En el cuarto de su mamá había una puerta secreta a la alacena y había una fotografía de ellos a los 10 años, desnudos, con las cabezas cortadas. La pregunta es, ¿qué hacía su mamá con una fotografía tan, pero tan perturbadora? Y aquí es donde comenzamos con el acto 2, Marcus. Marcus, desde el primer día, empezó a crear una vida distinta a la real para Alex. Le inventó que sus padres eran personas agradables y buenas, lo cual no era cierto. Le empezó a crear un mundo ficticio, de alguna manera, para cuidarlo. Lo que terminó ocurriendo, obviamente, es que pues Alex se creyó todo, ¿no? Porque si solo tienes un hecho en la mente, pues puedes crear una realidad alrededor de ese hecho y pues todo va a sonar creíble porque no hay nada ni nadie que te diga que no fue así. En ese momento Marcus se dio cuenta que tenía el control sobre el conocimiento de Alex, un poder muy grande. En realidad, nunca tuvieron vacaciones familiares porque siempre iban con otras personas, nunca con sus papás. Pero él aprovechó para darle una memoria feliz, ficticia pero feliz. La clave de todo fue la confianza, una confianza ciega que Alex tuvo en Marcus, porque dijo es mi hermano gemelo. Y aquí justamente hablando del tema de la confianza, quisiera hacer la segunda pregunta poderosa para mis invitados. ¿Es acaso la confianza ciega a la gente que amas siempre el camino más responsable? Platícanos, Nacho. ¿Tú qué opinas? ¿Es la confianza ciega el camino más responsable? Yo como lo veo, es que es un camino que muchas veces puede no ser el más responsable, pero que es una confianza con la que nacemos. Con la confianza en los seres queridos es una confianza con la que nacemos. Hay veces que nos es traicionada esa confianza, pero es una confianza con la que en realidad nacemos y es una confianza especial. Es una confianza especial la que se le tiene a las personas a las que queremos. Que hay veces que es traicionada o no traicionada, pero hay veces que no es, como en el caso del documental, no por ser malo, Marcus por ser bueno con Alex, él estaba escondiendo muchas cosas, no le estaba dando las cosas realmente como eran. Estaba confiando en él, Alex confiaba plenamente en Marcus, cuando Marcus no le estaba poniendo el panorama completo a Alex. Así es. Yo así lo veo. Puede ser traicionada esa confianza, pero nacemos con ella. Así es. Dime, mi querido doctor Javi, ¿es la confianza ciega en la gente que amas siempre el camino más responsable? Otra muy buena pregunta. Creo aquí la palabra clave es siempre, ciega. En la escuela de medicina siempre nos enseñan cuando vas a responder alguna pregunta y ves esas palabras que son totales, siempre, etcétera, pon alerta, ¿no? No le confíes porque el confiar a ciegas a cualquier persona, llámese tus padres, llámese tu hermano, tus amigos, incluso tu propia persona, cuando confías ciegamente en alguien o en algo, dejas ese poder a otra persona, delegas ese poder a otra persona, no al tuyo. No van a ser tus valores, no van a ser tus decisiones. Entonces, siempre tener confianza es bueno, es parte de ser humano. Como seres humanos
estamos hechos para tener relaciones con otras personas, montar lazos y confiar en gente. El ser ciego, creo ahí es el problema. Al igual que siempre, ¿no? No que siempre el confiar en alguien va a ser una experiencia positiva. Es bueno confiar en la gente cuando es importante, cuando se necesita el apoyo de otras personas, pero siempre usar esa confianza y ser a ciegas, como que alerta, ¿no? Sí, creo que inclusive tiene mucho que ver lo que dijo Nacho con lo que decís tú. O sea, es muy común que la confianza ciega termine en algo que tú sientes como una traición, como una decepción. Pero creo que no existe tal cosa como la traición o la decepción cuando el error fue tuyo. Porque cuando metes el factor, como dicen, de estar ciego, de no querer ver, entonces, pues, fue tu responsabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta pregunta que dice, ¿la confianza ciega es el camino más responsable? No, más bien es al revés. Yo diría, el camino más responsable es la confianza, pero siempre con fundamento. O más bien es hacer que la confianza sea una responsabilidad, no un regalo. Porque ese es el problema, ¿no? Que creo que está sobrevaluada la confianza y a una de dos. O se regala por mayor o no se le entrega a nadie. Se reserva y entonces cualquiera de los dos extremos es gravísimo. Una persona que no confía en nadie ni en nada, en realidad es porque hay un trasfondo muy grave en su pasado que o una de dos, o le dañó, como dice Nacho, un daño que evitó que la confianza en las demás personas pudiera perdurar, o simplemente el carácter está faltando. Y el otro extremo, cuando las personas confían en todo, porque cuántas veces hemos conocido personas que confían ciegamente en todo. Y ya sabes, porque es crónica de una muerte anunciada, ¿qué va a ocurrir? Que cuando se trata de un tema de pareja, les van a romper el corazón. Cuando se trata de un tema laboral, los van a estafar, les van a robar dinero. Cuando se trata de un tema laboral, obviamente los van a engañar, los van a hacer querer algo que no debería ser. O sea, en todo les va a fallar. Entonces, yo creo que hay que cambiar el concepto de la confianza. Por supuesto, definitivamente tachar la palabra ciega. La confianza ciega no debe existir. Y más bien atribuirle a la confianza esta carga de responsabilidad, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado en quién confiar. Mucho cuidado en quién confiar y analizar. Inclusive, yo creo que la primera persona con la que se practica la confianza es con uno mismo. Es decir, cuando tú te das cuenta que confías en tus propias habilidades, en tus propios, en lo que sabes hacer, en tus propias capacidades para lograr algo, entonces ese va a ser un parteaguas para que tú puedas confiar en personas similares a ti, ¿no? Cuando no confías en ti, en nada, esas personas que dudan de sí mismo a cada instante, entonces automáticamente van a dudar de todo. Y no importa de qué, o sea, yo creo que la confianza ciega es tan tóxica como la desconfianza ciega. ¿Y qué va a pasar? Que esa persona pues no va a poder crecer. Yo creo que aquí el problema es esta palabra, en la gente que amas. Cuando amas a una persona, no significa que le tienes que regalar una confianza ciega. Creo que la confianza está ahí y creo que más bien debe haber este factor siempre de confío, tú confías en mí. Yo creo que la confianza se gana, Cris. La confianza se gana. Exactamente. Y no se puede regalar nada más a lo tonto. No se puede regalar, ¿no? Bueno, pues digo, esa es mi intervención. No sé si ustedes quieran añadir algo más. Creo que es importante los comentarios que están realizando Sandra Cid mencionando que la confianza consciente, ¿no? Creo que eso es también muy importante enfatizar. No estar a ciegas, sino estar consciente a quién le estás poniendo esa confianza, que es lo que venimos hablando, ¿no? Es correcto. Sí, voy a aprovechar para saludar a Jacqueline Arzuaga, que nos está viendo. Teresa de Jesús Ramos Torres dice, muy interesante el tema y los comentarios. Saludos a Heidi Vega, que nos está viendo.
Jacqueline Arzuaga dice, hola Javier Guevara, aquí estoy, te está saludando. Paloma Hola. Falco, Rafael Beltrán Flores, un compañero de la escuela, Bravita Varo, Sabrina Correa, Milagros Cruz Arzuaga, Loli Pérez Salazar, dice, vamos, bravo, Josefina Gómez, la querida amiga Josefina, un fuerte abrazo a tu familia. Sandra Cid, en efecto, dice la confianza consciente, y Jacqueline Arzuaga dice exactamente, o sea, coincide con nosotros, ¿no? Pero bueno, pues vamos a continuar con el tema del documental. Dice Sandra Cid, un buen paradigma, ¿la confianza se gana o se pierde? Qué pregunta tan interesante, ¿no? ¿La confianza se gana o se pierde? ¿Sí? Yo Es creo dos, que ¿no? los dos, ¿Sí? sí, Ajá. exactamente. Y cuando la confianza se pierde es muy difícil volver a recuperar la confianza en la misma persona. Sí. Bueno, eso depende, ¿no? Depende de la gente. Hay quienes podemos confiar a lo mejor más fácilmente que otros, ¿no? O perdonamos más fácil que otras personas. Exactamente, creo que hay un tema Pero ahí de perdón. normalmente cuando le pierdes la confianza a alguien, lo puedes perdonar, pero volver a confiar en él, ya nunca vas a volver a confiar en él igual. Perdonas, pero no olvidas. Eso es cierto, es cierto. Creo que es como la metáfora del plato roto, ¿no? Que tú puedes romper un plato, podrás volver a pegar, pero siempre se van a ver los surcos en medio, ¿no? Exactamente. Entonces, es confianza restaurada, pero obviamente no puedes evitar, porque somos seres humanos, la memoria siempre existe, ¿no? Digo, al menos que te des un trancazo como el que se dio a Alex y que la pierdas, ¿no? Pero si no, pues ahí están los recuerdos, ¿no? Pero también Dice, depende de la gente, ¿no? Depende de quién te rompió la confianza. Vuelvo a lo mismo, creo es muy variable, son muchos factores, depende de la persona que te rompió la confianza, depende de la persona a quien se le rompió la confianza, la relación, el historial. Volvemos a lo mismo, a lo mejor a tus padres rompieron tu confianza y habrá quienes vuelvan a establecer esa confianza, ¿no? Volvemos a lo mismo, a lo mejor no ciega, a lo mejor consciente, con ese aprendizaje de lo que pasó, lo que llevó a esa pérdida de confianza y cómo partimos de este momento en adelante, ¿no? Creo no es un por siempre ya es diferente o malo, pues va a ser diferente, va a ser a lo mejor más maduro. sí, de hecho creo que tocaste un tema importante, o sea, el tema de la confianza, ya sea que se pierda, que se recupere, también tiene mucho que ver con el evento, ¿no? El evento que lo causa, o sea, es un conjunto de factores. ¿Quién lo causó? ¿Cuál fue tu participación en esta pérdida de confianza? Y con quién fue la persona, ¿no? Porque digo, creo que no es lo mismo ganar o perder una confianza con un socio comercial, por ejemplo, al cual podrías no tenerle tanto arraigo sentimental, a que sea un tema de confianza con alguien que sabes que te ama, con tu padre, tu madre, quien sea, que sabes que probablemente el error cometido no fue adrede. Entonces, o sea, creo que son muchos factores, ¿no? Y querer encasillar a todas las personas bajo el mismo yugo me parece irresponsable, ¿no? También es cierto. Quisiera... Sí, no, dime, Nachito, adelante. No. Te decía que tiene razón, que depende de la persona, depende del cariño que le tengas a la persona, cómo hace. Pero cómo recuperar la confianza es difícil después de que la perdiste. Exacto, exactamente. Quiero platicar un poquito de los comentarios de la gente. Blanca Ortiz dice, confianza con responsabilidad. Saludos, doctor Javier. Paloma dice, como siempre nos hace reflexionar. Gracias a ti, Paloma. Sandra sí dice, exacto, lo peor es la duda. Saludos a Héctor Tello Franco, que nos está viendo. Eddie Mug dice, Mane Ramos, que por cierto pues, es mi esposa, la confianza se puede recuperar, por supuesto, porque es un asunto del amor que te tengas y del amor que le tengas a la persona. Cuando perdonas de corazón, sí olvidas. El que no olvida vive con rencor. Hay también tipos de confianza. Exactamente, ¿no? Wow, O sea, wow, muy bueno. Sí. Claro, depende de quién estemos hablando. Estoy de acuerdo con tu mujer.
Estoy de acuerdo, por eso es mi señora. Es mi maestra. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema del documental. Para Marcus, al principio era sencillo engañar a su hermano, pero las preguntas empezaron a ser más complicadas. Nunca cuestionó que muchas veces las historias no cuadraban. Entonces decía Marcus, bueno, pues no me pregunta más, no le doy más información. En algún punto Marcus se dio cuenta que se tenía que apegar a la mentira de vida que le había creado a su hermano. Si no, de lo contrario, tendría que aceptar que todo fue un engaño. Entonces dijo, bueno, pues esta historia de fantasía me la voy a querer también yo. Tuvo que escoger no contarle nada real de su niñez para protegerlo. Preguntaba a Alex si su madre había sido buena. Marcus respondía, sí, a secas. En ese momento se dio cuenta que le mintió a su compañero, a su gemelo, su otra mitad, y sentía culpa por haber hecho eso que era realmente algo muy grande, era muy, muy delicado. Pero también él decía, pero decirle la verdad era 1000 veces peor que decirle la mentira. Se apegó a su historia. Su madre, en ese momento, entendemos y bajo el documental, porque lo platica Marcus, su madre había abusado de ellos sexualmente hasta la edad de 12 o 14 años. Y decía Marcus, ¿para qué decirle eso a mi hermano? Yo le di el regalo de no saber nada de su pasado, ¿para qué romperle ese regalo? Mientras su hermano vivía una vida falsa y feliz, Marcus odiaba lo que pasaba, hasta que empezó a vivir la mentira de su hermano para liberarse del pasado, de la vergüenza, de la sensación de suciedad que le había causado su madre. De repente, gracias a las mentiras que le inventó su hermano, empezó a vivir una infancia mágica. Cambió su mentalidad, hasta la de Marcus. Alex perdió su memoria por accidente, pero Marcus lo hizo voluntariamente. Era un círculo de conveniencia. Ese día que encontraron la foto de ellos desnudos, Alex cuestionó a su hermano si habían sido abusados sexualmente. Marcus asentó la cabeza y en ese segundo, ese círculo de confianza y de conveniencia desapareció. Ambos sufrieron en ese momento la realidad. Su padre nunca abusó de ellos, pero también fue culpable al no estar presente en sus vidas y además al ser un terrible padre con ellos, un padre omiso, un padre autoritario. Si él hubiese sabido lo que su mamá les hacía, tal vez algo hubiese podido hacer. Eso es lo que ellos creen. Cuando Alex se enteró de ese secreto tan grave, se decepcionó de su hermano al haberle escondido algo tan terrible. Había perdido la confianza en la única persona en la que pensó podría confiar ciegamente, porque todavía quedaba más de la historia, pero Marcus no se la quería contar. Perdió a Marcus y se perdió a sí mismo, otra vez, como cuando tuvo el accidente. Estaba solo por primera vez en su vida. Empezó por querer descifrar quién era su madre, y lo tenía que hacer solo porque Marcus no le quería dar ninguna información. Investigó, indagó en las fotos, indagó en el pasado y se dio cuenta que la vida de su madre giraba en torno a dos cosas: al alcohol, al sexo y a conquistar hombres. No podía lidiar en esa casa tan lúgubre en la que vivieron, no podía lidiar con la vida cotidiana. Inclusive tuvo pensamientos suicidas. Una de las cosas que lo salvaron, pues, fue conocer a su novia, que sería después su esposa. Tuvieron juntos 2 hijos y siguió con su vida, igual que su hermano, que también se casó y también tuvo 2 hijos. Ambos decidieron dejar atrás por un momento esa realidad. Lo que los sacó adelante en ese momento fue la unidad como hermanos. Hacían todo juntos. Esa fue la misma que los unió cuando nacieron y la misma que los siguió uniendo cuando tuvieron el accidente. Pero Marcus jamás le había dicho la historia completa a Alex. Durante los últimos 20 años hubo ese secreto entre 2 gemelos que al parecer hacían todos juntos, menos contarse la verdad. Y aquí es donde quisiera hacer la tercera pregunta poderosa para mis invitados. Díganme, ¿es necesario saber siempre la verdad sobre todo lo que rodea tu vida? ¿Qué es mejor?
¿Una vida feliz a base de secretos o confrontar la realidad y aceptar las consecuencias? Platícame, Nacho. Esta pregunta tan complicada, Es ¿no? una pregunta muy complicada, la verdad. Para mí, yo prefiero la verdad ante todo. Yo creo que una vida con base en secreto estás viviendo una mentira. Porque lo podemos ver en el documental. No son secretos lo que escondía, bueno, sí, sí era un secreto lo que le escondía Marcus Alex. En realidad era una mentira. Alex estaba viviendo su vida basada en mentiras que le estaba contando su hermano. Yo sí, y voy a por protegerlo, por lo que sea, pero yo prefiero siempre saber la verdad, siempre la verdad ante todo. Y aceptar las consecuencias de que esto traiga. Bueno, quiero escuchar ahora la opinión de Javier. ¿Tú qué opinas, mi querido Javi? Sí, ¿Verdad? mira, es como hablamos, es dependiendo de la persona, hay varios factores para tomar esa decisión. Cuando lo vemos mucho en medicina, cuando es que el paciente tome decisiones acerca de su futuro, en especial personas adultas, mayores, siempre es importante preguntarles, ¿no? Antes de decirles lo que les vas a decir, qué es lo que sabes, qué es lo que te gustaría saber, hasta qué magnitud quieres tú saber, ¿no? Y darle esa decisión, ese poder al paciente en este caso a las personas, ¿no? Por eso cada quien tiene diferentes. Nacho dice, hey, yo prefiero saber toda la verdad. Yo sé personas muy cercanas a mí que me dicen, para mí miénteme, pero prefiero no sufrir, ¿no? Y es muy respetable, es completamente la decisión de cada uno, es tu vida, es tu decisión, es tu cuerpo y es importante respetar esa decisión, darles ese poder de decir yo decido qué es lo que voy a saber. En este caso, Marcus, por el amor que le tenía a su hermano, le construyó lo que para Marcus era importante, pero falló en tomar en cuenta lo que para Alex era importante. Y para Alex era muy importante saber todo, independientemente si iba a ser muy fuerte, si iba a ser causa de daño, etcétera. Él, para poder formar su identidad, para poder formar su historia y saber quién es, para él era importante saber todo, sin censura, sin cambios, ¿no? Entonces, es muy importante enfatizar, depende de la persona, es muy importante respetar la decisión de esa persona y no tener ese secreto. Siempre se puede empezar a abordar diciendo, hey, ¿cuánto sabes o cuánto te gustaría saber? ¿No? A lo mejor en ese caso, Alex preguntándole a Marcus, o perdón, al revés, ¿cuánto te gustaría saber? Va a haber cosas muy buenas, va a haber cosas muy malas. ¿Cuánto te gustaría saber? Y dejarlo que él decidiera por sí lo que para él fuera importante. Híjole, qué pregunta tan delicada, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir que mi participación en esta pregunta es una mezcla de ambas opiniones, tanto la de Nacho como la de Javi. Yo también soy una persona, como Nacho, que yo prefiero siempre la verdad antes que nada. Siempre. Cuando se trata de mí, cuando se trata de mi persona, cuando se trata de lo que yo quiero para mi corazón, para mi cabeza, para mi tranquilidad o mi intranquilidad, siempre prefiero saber la verdad, porque creo que soy como ese tipo de personas, como Alex, que al no tener la verdad completa, me causa un trastorno y me causa una ansiedad peor que la de saber la verdad a medias, porque es como vivir engañado. Pero estoy de acuerdo con la parte que comenta Javier, es decir, lo que hago con mi vida es esto, ¿no? Pero si una persona quiere o merece nada más, porque esa persona así lo ha decidido, tener una parte fraccionada de la verdad por su bien, por su bienestar, hay que respetarlo. Entonces creo que ahí es el tema, ¿no? El problema es cuando tú quieres siempre la verdad y quieres imponer esa metodología a todas las personas a tu alrededor, ¿no? O sea, por ejemplo,
a tu pareja, decirle, como a mí me gusta saber la verdad de todo, te voy a dar la verdad de todo a ti. Y esa persona dice, bueno, yo no quiero eso. O sea, yo quiero nada más saber cierto tipo de verdad y creo, como dices, es muy respetable, ¿no? También creo que depende el tipo de verdad, el tipo, lo que hay tras bambalinas, ¿no? Porque hay cosas que, ahorita yo digo, me gustaría saber toda la verdad, pero yo supongo que habrá cosas de, no sé, de personas que quiero, de su pasado, no sé, que tal vez si la supiera, tal vez me arrepentiría de decir, híjole, eso no lo hubiera querido saber. No lo sé, ¿no? El día de hoy puedo decir que en temas médicos, por ejemplo, creo que siempre es muy importante la verdad de frente a las personas que mentalmente tenemos la capacidad de y la responsabilidad de escuchar eso, ¿no? Que por ejemplo es no a niños y no a personas de la tercera edad o mayores, ¿no? Porque a un niño no le puedes decir la verdad completa sobre un padecimiento como el cáncer, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, pero yo creo que a su manera, ¿no? Y tampoco a una persona de, no sé, 90, 80 años que está sufriendo una enfermedad terrible, como para qué lo hace sufrir más, ¿no? Yo Creo que es coincido contigo, Chris. Sí, ¿no? Yo no coincido contigo. Dime. Yo creo que todas las personas no sé cómo decirlo, todas las personas deberían poder tener El poder. la posibilidad de saber lo que ellos están pasando. Definitivamente estoy muy de acuerdo con Ignacio. Eso es lo que... pero voy a enfatizar aquí, hay diferencia de culturas. Lo sabemos aquí en Estados Unidos, la diferencia de las culturas entre americanos y mexicanos. En la cultura mexicana está muy aceptado que después de ciertos años son los hijos quienes toman las decisiones médicas por los padres. Sin embargo, es importante dar ese poder al paciente. Es tu cuerpo, es tu decisión, es tu futuro. Si ellos dicen, hey, yo no quiero saberlo, díselo a mis hijos, estás honrando la decisión de los adultos y les estás dando el poder de decidir su futuro. En este caso estoy de acuerdo, en los niños no es apropiado porque dependiendo de la edad el concepto puede ser difícil, el hablarlo con los padres y darlos. Sin embargo, después de cierta edad, a partir de los 11 años aproximadamente, es cuando ellos pueden empezar a formular también decisiones por ellos. Legalmente no tendrán ese poder de tomar decisiones a menos de que vayan por una parte judicial, etcétera. En cuestión de los niños, yo creo que ahí debe ser responsabilidad más que hablando de cuestiones médicas, más que del doctor, de los papás. El papá debe saber cómo comunicarle al niño por lo que está pasando, lo que está sufriendo, o el mal que les echa. El doctor se lo comunicará a los papás y los papás tendrán que saber cómo llegarle al niño. Sí, bueno, creo aquí, bueno, para no desviarnos tanto, pero brevemente en ese aspecto, es un equipo, ¿no? El profesionista, el médico como profesionista, facilitar esa conversación, pero definitivamente apoyar a los padres. Los padres a lo mejor no tendrán las respuestas para el niño en ese caso, ¿no? Pero servir como apoyo a facilitar esa discusión. Sí. Ahora, la segunda parte de la pregunta, nada más rápido como para cerrar esa parte, que dice, ¿qué es mejor, una vida feliz a base de secretos o confrontar la realidad y aceptar las consecuencias? O sea, creo que definitivamente una vida feliz a base de secretos no es una vida feliz, es una vida de engaños. Estás viendo con mentiras, como lo dije. Sí. Y creo que sí, definitivamente, cuando una persona se acostumbra a vivir una vida a base de secretos, es nada más hacer una pantomima de una felicidad que eventualmente va a desaparecer, porque la verdad siempre se sabe, a lo mejor no toda,
pero eventualmente la verdad te impresiona cuando menos lo esperas. O Ahí sea, está además, el documental. Es exactamente lo que pasa en el documental. Además, creo que confrontar la realidad nutre tu carácter. O sea, habrá cosas que a lo mejor podrías decir, no necesito saber eso, pero el hecho de que asumas de frente la realidad, obviamente te va a pasar por varios procesos psicológicos, empezando por un fuerte dolor sentimental o una confusión, pero eventualmente si te mantienes firme en asimilar la verdad, te va a fortalecer. Te va a fortalecer, digo, o sea, creo que no existe, lo vimos en el documental, y miren que qué tema el documental, todavía no llegamos a ello, ¿no? No existe verdad tan terrible que el ser humano no pueda soportar. Así debe ser, ¿no? Bueno, yo así lo veo. Exacto, no estoy de acuerdo. Nada más, sí, mostrar, por ejemplo, Marcus, a lo mejor para él hubiera dicho, ¿sabes qué? Dime secretos y prefiero no saber la realidad, ¿no? Y es respetable. Y es respetable. Es el cada quien toma su decisión, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y bueno, saludar rápido a Verónica Aguilar. Celia Carredano dice, siempre confrontar la realidad. Saludos a Arturo Lozano Yunes, compañero de la escuela de Javier y mío. Saludos. Sandra Cid dice, recuerden que la verdad no se la estaría diciendo a un adulto, sino a una persona con un daño cerebral y memoria de 12 años. Blanca Ortiz dice, Alex quería la verdad y recuperar la conexión total como gemelos que tenía con Marcus. Es verdad. ¿No? Creo que en el caso de ellos era recuperar la otra mitad que era su hermano, ¿no? Creo que por ahí va también la cosa. Y dice Vane Ramos, esa relación entre hermanos, específicamente por parte de Marcus, es la prueba de que el amor incondicional sí existe. No me imagino el tamaño de ser humano que tienes que ser para guardarte o soltar una verdad como la de la historia. En mi opinión, específicamente en ese caso, no sé qué hubiese preferido. Hay de verdades a verdades. Podrás decir que sí quieres saberlo, pero cuando te lo sueltan, correrás el riesgo de arrepentirte. Es cierto. Es cierto, y eso es muy cierto. O sea, a veces uno quiere la persecución de la verdad. Y cuando ya la tienes, hay mucha gente, porque me ha tocado vivir a esas personas, que se arrepienten. Pero bueno, no hay vuelta para atrás. Y eso es muy importante que la gente se quede con el mensaje. La verdad no es un camino que tiene la vuelta en U. Una vez que te confrontas a ella, es un muro, es una pared. Nos saluda Arturo Lozano Yunes y Teresa de Jesús Ramos Torres dice, si no pregunto es porque no deseo saber. No tienen por qué decirme lo que no pregunto. Exactamente. O sea, hay que respetar la decisión de cada persona. Si yo no te estoy preguntando la verdad, no me la tienes que soltar, ¿no? Puta, pero ¿cómo voy a leer la mente para saber? ¿No? Pues yo creo que depende del caso, ¿no? En un caso médico a lo mejor es muy fácil preguntarle qué tanto usted quiere saber, ¿no? Ya en un caso personal, en la vida profesional, familiar, en la vida deportiva, en la vida académica, yo creo que si no tienes una relación tan cercana con la persona, pues pregúntale y a ver, ¿quieres saber la verdad? Pero lo vimos en este documental, ¿no? Alex quería saberlo, pero no había hecho preguntas simplemente porque no se le habían ocurrido y confiaba ciegamente en su hermano de que le estaba diciendo la verdad. Marcus no sabía que para Alex era importante saber toda la verdad. Entonces, no preguntó, pero no quiere decir que no sabía, que no deseaba saber. Al contrario. Híjole, yo creo que sí, es complicado. Yo creo que la verdad, cuando realmente es algo muy delicado, yo creo que sí tiene que ser en una relación que sea un poquito más cercana, ¿no? O sea, yo creo que no le puedes soltar a alguien que acabas de conocer una verdad sobre un tema que no sabes, como no conoces a la persona, no sabes si puedes dañar a esa persona de manera temporal o de manera definitiva, ¿no? Creo que es verdad, hay de verdades a verdades. Dice aquí Teresa de Jesús Ramos, no, Diego PSM, basar una relación en mentiras es la fórmula perfecta para fomentar la desconfianza, porque la verdad siempre sale a la luz y es la realidad,
vivir en la irrealidad es un engaño. Pues sí, ¿no? O sea, exactamente, ¿no? Y creo que este es un tema muy, muy controversial, pero bueno, pues vamos a seguir. Acto 3, el acto más complicado de este documental, Alex y Marcus. En esta parte del documental, para todas las personas que no lo vieron, en esta parte del documental, Alex y Marcus son confrontados en un escenario donde están solamente ellos dos para revelar por primera vez en 20 años la verdad. Marcus dice, yo todavía no sé quién soy. Alex dice, no, yo no sé quién soy. Alex necesitaba la última pieza del rompecabezas, esa pieza que nunca le dio su hermano. Porque su hermano guardó el secreto para salvar a Alex, pero también como un mecanismo de defensa para sí mismo. A los 54 años se confrontan sobre algo que debieron haber arreglado hace más de 20 años. Y me parece un acto, para muchos les parecerá un acto innecesario, para otros un acto fundamental. Marcus dijo, no puedo verte a la cara, no te puedo decir la realidad de nuestro pasado de frente. Así que mejor lo grabé, te grabé un video y lo vas a ver tú con unos audífonos puestos para que veas la verdad, escuches la verdad. Alex dijo, sí, necesito saberla. Después de un ratito de confrontarse, ¿estás seguro que quieres? Sí, lo quiero. Entonces, pues bueno, él la pidió y dijo, no quiero la mentira de vida, quiero la realidad. Y entonces, Marcus le cuenta la terrible verdad. Su mamá los llevaba a su cuarto, los hacía tocarse entre ellos y los llevaba a casa de amigos de ella para que ellos pudieran abusar de ellos. Los violaban para que ella tuviera satisfacción. Y este comportamiento, lo hizo durante muchos, muchos años. Turnaba a los hermanos, primero se llevaba a uno para que lo maltrataran otros adultos, lo regresaba y se llevaba al otro. Y entre ellos veían cómo se llevaban a tu hermano gemelo y no sabías si iba a regresar o cómo iba a regresar. Lamentablemente esta normalidad se convirtió en eso, en una normalidad para ellos, como niños para ellos fue algo que pensaron que pues así eran todas las familias, ¿no? Ellos confiaban en sus padres, pensaron que estaban haciendo lo mejor para ellos. No podían entender la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Le pregunta Alex a Marcus, ¿y cuándo terminó todo? ¿Cuándo terminó este abuso? Le dice, y le cuenta como un día que su mamá lo dejó en Londres con otro de sus amigos, otro de estos pederastas. Él solo se negó a ser violado, dijo, no, basta, él dijo, puso un alto, hasta aquí, ya no. Huyó, corrió y como pudo desde Londres, un chavo de 14 años, como pudo, regresó hasta su casa. Eso marcó un final para los abusos, no solamente para él, sino para ambos hermanos. Entonces, este acto heroico de Marcus también salvó a Alex. La madre se dio cuenta en ese momento de que ya no eran unos niños y que ya no podía comerciar con ellos. Aunque la verdad fue dolorosa. Esto trajo de vuelta la unión de hermanos que se había perdido por la mentira de esconder las atrocidades de su madre. Es un documental sumamente complicado porque al principio piensas que nada más se trata de la historia de dos hermanos donde uno de ellos pierde la memoria en un accidente y el otro le ayuda a recuperarla, pero en realidad el trasfondo es terrible, es un acontecimiento terrible. Y aquí es donde termina, y queremos terminar el foro con una reflexión por parte de nuestros invitados, por parte mía. ¿Qué mensaje oculto encontraste para ti en el documental? Me gustaría que empezaras, Javi. Empieza tú, Javi, platícanos para ti. ¿Qué mensaje oculto encontraste para ti y que además que te gustaría compartirlo con la gente? Pues una pregunta que conlleva mucha respuesta de mi parte. No es nada más a lo mejor un mensaje oculto. Creo aquí se cubren varios mensajes, pero en principal lo que yo quiero enfatizar
a todos los participantes y muchísimas gracias a todos los que se unieron. Y gracias a ti, Chippy, por invitarme y por llevar este documental, este foro. Es muy importante que hablemos de estas cosas. Para mí lo esencial es hablar de la salud mental. Y especialmente la salud mental dentro de las familias, en la salud mental dentro de los adultos, porque muchas veces va sin diagnóstico y sin tratamiento. Muchas veces va y causa efectos irreparables por generaciones. Es muy importante que aquí aprendamos lo que pudo haber sido diferente si la madre, si el padre hubieran llevado algún tipo de tratamiento del comportamiento y cómo eso impactaría lo que siguió. Al igual, dentro de los hermanos, cuando pasa algo tan impactante como en este caso, los humanos, nunca hemos ido a alguna escuela que yo sepa que nos enseñe a cómo llevar estas relaciones, cómo llevar estas pláticas que son lo más importante, con raíces muy profundas. No, ningún maestro, ningún padre son los que saben cómo llevarlo, cómo llevar esas pláticas y cómo lidiarlo. Es muy importante que podamos aceptar, así como vamos al doctor para cuando algo nos duele, que aceptemos, especialmente en la cultura mexicana, que aceptemos la ayuda de las personas que han entrenado, que se han preparado, que son profesionales en los cuidados de la salud mental. La salud mental aproximadamente afecta a 3/4 de la población mundial. Llámese ansiedad, depresión, pánico, bipolar, etc. Ojalá este documental nos haya enseñado que dentro de la familia daños irreparables pueden ser por la falta de buscar ayuda en cuestiones de salud mental. Llámese cómo lidiar con abusos, accidentes, cosas diferentes que no estamos preparados, el perder a tu hermano, la pérdida de memoria, ¿cómo conllevo esto para mi hermano? Es muy importante que tomemos esa opción de decir, no soy yo el especialista en esto, nadie me ha entrenado en esto, no me siento capaz y prefiero llamar a alguien. Tu médico, ahora sí que aquí voy a hacer mi comercial, tu médico familiar es la primera persona que te puede ayudar, ¿no? Te puede referir, te puede conectar con esa persona, ese especialista. Ese es para mí el principal mensaje que cuando lo empecé a ver, para mí estaba gritando, ¿no? Salud mental, salud mental, salud mental. Ojalá podamos incorporarlo más en nuestro día, en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias, Vic, ¿no? Interesantísimo cómo además lo tomas como doctor, cómo asumes este rol de doctor ante una situación documental, pues que es sumamente amargo, ¿no? Y cómo lo ves desde la parte profesional. Me parece muy interesante y me parece muy acertado. Mi querido Nacho, platícame, ¿a ti qué te pareció el documental? ¿Qué mensaje te gustaría darle a las personas? Me pareció un documental muy fuerte, cosas que tristemente suceden, y como bien comenta Javier, aquí, si Marcus se hubiera acercado a un profesional para explicarle qué podía él hacer con su hermano, probablemente hubiera reaccionado de otra manera, hubiera pasado otra cosa, porque, regresando a las preguntas, Alex vivió en una mentira mucho tiempo, y yo creo que nadie se merece más que la verdad en este mundo. Y más de algo así, ¿no? Sí, sí. O sea, el tema, ¿no? Digo, te agradezco mucho, Nachito. Creo que quisiera resumir un poquito de la intervención de ambos en mi propio mensaje. A mí en lo particular, el documental me dejó impactado, porque cuando crees que has escuchado
noticias o historias terribles, fuertes, de repente llega este documental. Me lo platicaste tú, Nachito, cuando me dijiste, oye, no, es que no lo puedo creer, o sea, esto sí será verdad, porque obviamente tú tuviste una experiencia con respecto a un accidente, también estuviste en coma, me platicabas, es que, bueno, cada quien vive su coma diferente, ¿no? Y yo decía, bueno, pues es que, ¿qué te puedo decir? O sea, son historias, híjole, que te explotan la cabeza, ¿no? Pero al final, para mí en lo personal, el mensaje oculto de este documental es la importancia de hablar del problema. Lo primero que a mí me saltó en la cabeza cuando lo terminé de ver es un documental que, si bien es muy fuerte, una parte de la juventud, a lo mejor, pues digo, por el tema que se trata, a lo mejor tendría que ser a partir de los 18 años, deben de ver, porque deben de ver la fortaleza de dos hombres de 54 años platicando un tema de abuso, porque cuando lo hablas, lo haces evidente. Es como el monstruo que está escondido, y de repente cuando hablas de él, sale a la luz. Y entonces sigue siendo un monstruo, sigue siendo algo espantoso, pero ahora ya tienes un poquito más de valor para confrontarlo. Entonces es un mensaje muy importante para todas las personas, de la edad que sea, que hayan vivido algún tipo de abuso. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo, porque si no, eventualmente podrían cargarlo a otras generaciones. Y no digo que ellos a su vez vayan a violentar a sus hijos o a alguien más, pero ese rencor, ese veneno que traes adentro, producto de algún acontecimiento terrible que hayas vivido, no merece estar dentro de ti. Y como dice Javier, hay profesionales, habemos profesionales que apoyamos a personas, que hemos estudiado para apoyar a personas que pasan por momentos difíciles, ¿no? Entonces, muchas veces el estigma de hablar de temas como la pederastia nos hace que, por ejemplo, muchas personas ven eso en Facebook y inmediatamente la dan scroll, ¿no? No lo quiero ver, no quiero saber nada de eso, no quiero saber nada de eso. Y yo respeto eso. A lo mejor hay que evitar el amarillismo, pero si puedes hablar del tema, motivar a las personas, no sabes si a lo mejor del otro lado te está viendo un chavo, una chava, un adulto que dice, necesito hablarlo. Yo me pongo a pensar, Marcus, a los 20 años, 25 que tenía bueno, a lo mejor a los 20, antes de que falleciera su madre, si hubiera tomado la decisión de ir a la policía y de denunciar a su propia madre, yo creo que la misma policía le hubiera podido ayudar a tratar el tema de su hermano, a poder platicar abiertamente la verdad con profesionales a su lado, y entonces evitar un viacrucis de 30 años más, ¿no? 34 años más. Hay que apoyarse de los profesionales, hay que apoyarse también de las personas que te quieren, porque obviamente a lo mejor un amigo no te podrá dar el consejo más profesional, pero un amigo, una amiga que te quiere, una pareja que te quiere, siempre te va a decir algo que sale de su corazón con la intención siempre de apoyarte. Y si esa persona te dice, vamos a platicarlo, vamos a buscar a la autoridad, vamos a buscar a un doctor que te ayude y que nos ayude, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y creo que aquí estamos dos personas que vivimos en México, Nacho y servidor, y Javi, que vive en Chicago. Cómo en diferentes países se asume de diferentes maneras los temas. Creo que aquí en México necesitamos desempolvar ese tema de los prejuicios, hacerlos a un lado y hablar abiertamente de temas como como la pederastia, ¿no? Y bueno, digo, no sé si quieran añadir algo más. Yo, mientras, quisiera saludar a Sandra Cid, que dice, es muy complicado, sin embargo, si centramos estas preguntas en el documental, tenemos un contexto perfecto. Dice Sandra Cid, felicidades a Cristian Ayala por esta interesantísima reunión y, por supuesto, a los panelistas. Felicidades, doctor Javi, y a Ignacio. Muchas gracias, Sandra, a ti.
Saludos a Luis Arturo Ayala, a Maf Alfaro. Teresa de Jesús Ramos dice, ¿las personas con conducta como la mamá pueden reconocer que necesitan ayuda profesional? Esa es una pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Personas que tienen ya esa enfermedad aquí metida, ¿tienen la capacidad de reconocer la enfermedad? Pues tal vez sí, tal vez no. Pero quien tiene que terminar eso en realidad es la autoridad. Por eso yo creo que es tan importante la denuncia. Sí, Ramos, déjame ahí meter un poco de información. Médicamente sí, las personas, todos podemos, toda persona, como llevamos un compás o una brújula moral y de la cultura, de los valores que imparte la cultura, las leyes, toda la gente reconoce, incluyendo en personas que tienen, y no es una enfermedad, pero la condición de ser pederastas, reconocen que no es bien aceptado dentro de la cultura, dentro de la normatividad, de la normalidad, de los valores de la cultura donde viven. El 96% o más de los países en este mundo llevamos la misma visión moral, donde el tener relaciones sexuales con niños de menor edad es ilegal y no buen vista, no aceptable. Entonces sí, la respuesta es sí, pueden saber de decir, aquí hay algo que no compagina con los demás, ¿no? Y creo que está mal por lo que me han dicho, por lo que mi cultura me ha informado. Entonces sí lo pueden reconocer. La mayoría de gente incluso sabe con cualquier problema del comportamiento psicológico, sabe su diagnóstico de alguna u otra forma, tiene alguna intuición, no, pues creo que tengo depresión, creo que tengo ansiedad. La diferencia es de cuántos lo aceptan y cuántos toman el siguiente paso para buscar ayuda. O para potenciarlo y hacerlo peor, ¿no? Hacerlo aún como la mamá, ¿no? Seguramente ella sabía que pues, no estaba para nada bien el abusar de sus propios hijos, pero en lugar de tomar la decisión de buscar ayuda para evitar este abuso, decidió potenciar este monstruo que tenía adentro y llevar a cabo su acto, ¿no? Llevar a cabo su delito. Entonces, fíjate que lo compartí con un amigo que es psiquiatra forénsico y para él fue como su, wow, le fascinaría poder investigar a la mamá. Sus conclusiones eran, lo más seguro, la mamá fue víctima en su momento dado y se convierte de víctima a victimario. Exacto, victimario, ¿no? Entonces, aquí la mamá no creo que lo haya hecho a propósito, incluso a lo mejor le ha de haber dolido con que en algún momento abruptamente lo paró. Pero sí, muy interesante. Quiero leer un comentario más. Iván Ramos dice, es un documental tremendamente reflexivo. Y Javi tiene razón, atender nuestra salud mental es tan importante como cuando acudimos a cualquier especialista. Si eso te va a ayudar a ser un ser humano que aporte a la sociedad, nunca hay que dudar en atendernos. Ale Marín dice, qué gustazo verlos juntos. Ale, compañera también de la escuela, que nos manda saludos. Saludos, Ale. Blanca Ortiz dice, desde que lo ocultas, sabes que está mal hecho. Exactamente. O sea, al momento de que lo estás ocultando, o sea, que no lo haces evidente, a ver, ¿por qué no se lo compartía a su esposo, no? Porque ella sabía que algo estaba mal. Saludos a Elena Ríos, que nos está viendo en este momento. Y, bueno, no sé si quisieran alguna última reflexión. Nacho, ¿algún otro último comentario que quieras hacernos? No, nada, solo agradecerte a ti, a toda la gente que te conectó. Muy buenas pláticas estás teniendo, Cris. Gracias por la invitación. Saludos a Mariana OPZ. Híjole, pues miren, este documental fue, yo creo que hasta ahorita el más complicado para su servidor, el analizarlo y el crear un foro que fuese prudente, que no rayara en el tema del amarillismo, ¿no? Porque además es un tema sumamente serio. Y quiero agradecerles a mis dos invitados, que además estuvimos en comunicación las últimas 2 semanas para afinarlo, porque obviamente no nada más es participar en el foro, sino me quedó claro que ambos querían participar de una manera asertiva, porque saben que el poder hoy en día de las redes sociales trasciende fronteras y no sabes quién y en qué momento lo va a ver
en una retransmisión en Facebook o después cuando ya lo subimos a YouTube, y se encuentra, ¿no? Se encuentra con esta reflexión, con estas palabras que Nacho, que el doctor Javier, que el servidor Cristian puede hacer, y entonces eso le hace clic. Y puede ser la reflexión para la víctima, pero también para el victimario, también para esa persona que dice, estoy haciendo algo malo, ¿no? Miren, al final los foros de inspiración tienen ese fin, y se los platiqué en su momento a mis dos invitados. Es un ejercicio de motivación, es un ejercicio de inspiración y es un ejercicio responsable para compartir contenido de valor. Hoy en día que las redes están inundadas de un contenido falto del mismo. Es decir, si tú ves, yo le invito a toda la gente a que abra su Facebook y que vea y que pueda contabilizar la cantidad de eventos, noticias o comentarios que nutren tu vida, son mínimos. Yo he hecho el ejercicio y lamentablemente les puedo decir que en una red que se tiene de casi 5,000 personas en las redes sociales, he encontrado menos del 10% de un contenido de valor y tienes que estar mucho tiempo, ¿no? O sea, 2, 3 horas ahí en el Facebook para encontrar ese 10%. Entonces, ¿qué está pasando? Que hoy en día a lo mejor la televisión ya dejó de ser, ya es obsoleta, ¿no? O sea, ya la gente ya no acostumbra tanto estar viendo la televisión como antes que hacíamos nosotros, ¿no? La mayoría de la gente y la mayoría de la juventud ya seguía a través del celular, a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué está pasando? Que la cantidad de información que está ocurriendo en este flujo de información está contaminándonos a todos. No te das cuenta, pero te contamina. El foro de inspiración es un ejercicio donde queremos aportar un granito de arena, los que participamos, para la gente que nos ve, regalarles un poquito de nuestra expertise, de nuestra experiencia, de nuestra opinión, no nada más como profesionales de lo que sea que practiquemos, sino también como seres humanos, como hijos, como padres, como pareja, como todo, ¿no? Porque en mi experiencia, en las vivencias de otras personas, te encuentras a ti. Y eso se llama empatía. Y cuando encuentras empatía, encuentras paz. Te das cuenta que no estás sola, que no estás solo en este mundo y que eventualmente esa persona tal vez sufrió lo mismo que tú sufriste. Y entonces, si esa persona pudo salir adelante, yo también. Entonces, pues digo, voy a despedir nada más con los últimos comentarios. Sandra sí dice, perdón, felicidades también al panelista, Nacho Pérez, por sus valiosos comentarios. Saludos a Silvia Ramos Carrillo, que nos está viendo. Y pues bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro foro de inspiración, de todo corazón, porque además sé que fue un tema complicado. De todo corazón quiero agradecer a Ignacio Pérez Salazar, al doctor Javier Guevara por haberme acompañado y habernos acompañado el día de hoy a toda la gente que nos ve. Nacho, muchas gracias. Javi, muchas gracias. Gracias, Cris. A ti, Cris. Mucho gusto, gracias. Igualmente, Ignacio, un saludo, un abrazo. Gracias, Cris. Un abrazo, aquí seguimos. Muchas gracias. Sigamos sumándole a la gente, sigamos sumando en ese esfuerzo a todas las personas que nos ven, de todas las edades. Yo los invito a mis panelistas el día de hoy que se sumen a esta causa noble que es inspirar a través de la palabra. Así es que bueno, pues con eso último me despido saludando a Loli Pérez Salazar. Muchas felicidades, muy interesante. Muchas gracias, Loli. Heidi Vega, que dice excelente foro, gracias por los comentarios. Y bueno, pues muchas gracias. Les recuerdo, el próximo foro va a ser dentro de 15 días, el día 17 de septiembre. Tengo a Edurne Ochoa y a Norma Pimentel en un foro donde hablaremos de la equidad y de esta lucha incansable que ellas han hecho a favor de los derechos de las mujeres, en un documental que les invito a todos que vean, que es un documental que a mí en lo personal me impactó, es el documental de Chabela Vargas. Por favor, véanlo, una mujer que cambió verdaderamente la manera en la que la música y el concepto de la mujer mexicana se tenía hasta ese momento
una luchadora incansable por los derechos de la mujer. Así es que los espero dentro de 15 días en el próximo Foro de Inspiración. Nacho, Javi, muchas gracias y sigamos. Gracias a todos. Gracias. Saludos. Dios los bendiga y sigamos trascendiendo. Hasta la próxima. Gracias.